Bueno, continuando con el apoyo a la gente estudiosa de Cajamarca, vamos a compartir ahora el curso de física. Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy, en la clase de física, vamos a estudiar el tema de dinámica. Zeta está trabajando con mascarilla, tiene miedo, dice, porque como ayer yo estaba hablando que mi hermano tenía COVID, yo me sentía mal. Ahorita estoy como nuevo, pero está lo Darth Vader, pero con su mascarilla blanca. Ahí les vamos a dejar una foto acá de cómo está dictando las clases, porque tiene miedo, dicen, ¿no? De que se contagiarlos a ustedes cuando vaya a repartir también los libros, ¿no? Porque ustedes van a ver el video cuando ya les repartimos los libros, ya. ¿Cierto, no? Porque este video sale la otra semana todavía. Y ya este fin de semana le estamos alcanzando los libros. Bueno, jóvenes, vamos al tema de dinámica. Dinámico significa algo que se encuentra en movimiento, ¿sí o no? Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, se analiza desde el punto de vista dinámico solamente si presenta aceleración. Si el objeto no acelera, si se mueve con MRU, si el objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, eso pertenece a estática. El MRU se analiza en la estática, pero si el objeto acelera, o sea, cada vez se mueve más rápido o cada vez se mueve más lento, entonces esa aceleración te indica que te encuentras frente a un problema de dinámica. Voy a colocar aquí un eje, el eje donde se está moviendo el móvil. A ese eje le voy a llamar eje X. Y voy a colocar un eje perpendicular a ese eje, que le voy a llamar eje Y. Gánate. Estos ejes son mutuamente perpendiculares. Entonces, tu análisis de un problema de dinámica se va a dar en dos ejes. En el eje Y, donde no se mueve, no sube ni baja. Está moviendo en X, mira. Sí. En Y no se mueve. En el eje Y, donde no se mueve. Y también vamos a analizar en el eje X, donde se mueve. En el eje donde no se mueve, que es el eje perpendicular al movimiento, este es el eje del movimiento, mira. Venía trasladándose desde atrás, ¿sí, hijo? Así. En el eje donde no se mueve, hay equilibrio. ¿Me entiendes? Va a haber equilibrio. Y para el equilibrio, la sumatoria de fuerzas hacia arriba... ¿Es igual? ¿Sí o no? En esta dirección hacia arriba. ¿Es igual? Claro, eso ya lo vimos en la clase la semana pasada. Eso es estática, ¿sí o no? Ya, estática... No, vimos una sola estática, tuito, ¿no? Ya, esto es en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y aplico que las fuerzas para arriba se igualan a las de abajo? Porque está en equilibrio, ahí no se mueve. Pero en el eje donde se mueve, mira, en el eje donde se mueve, el objeto se mueve hacia la derecha, ¿sí o no? Sí. En ese eje, paralelo a ese eje, va a existir una aceleración. Y como el eje, mira, en ese eje de movimiento, el objeto se mueve a la derecha y la aceleración también está a la derecha, significa que esta aceleración colabora con el movimiento, o sea, está a favor. Y como está a favor, significa que el objeto se mueve cada vez más rápido. Claro. Acelera. Pero ¿qué pasa si el objeto está yendo hacia la derecha y tu aceleración es así, a la izquierda? Entonces se va a desacelerar. Está en contra, ¿sí o no? Desacelera, o sea, frena. Puede ser que esté acelerando o puede ser que esté desacelerando o frenando. Una mota, pero... que esté limpia, ¿no? Hasta que le duele igual. Ayer me ha hecho renegada de Z, jóvenes. Si habrán visto el video de geometría. Este infeliz. Estaba volando con los aires. Estaba que volaba, respondía a cualquier cosa. Esperemos que ahora esté más lúcido, ¿no? Ya, bueno. Para el eje donde está la aceleración. ¿Quién produce la aceleración? Newton en su segunda ley determinó que los que producen la aceleración son las magnitudes denominadas fuerzas. La fuerza en este sentido, si tú le empujas, acelera. Tú le empujas en contra, desacelera. Entonces, ¿debido a quién se obtienen las aceleraciones? Debido a las fuerzas. Entonces, mira lo que vas a hacer en el eje donde hay movimiento, donde acelera, ya no es estática ya. Sumatoria de fuerzas a favor de la aceleración, ¿no? De la aceleración.
es igual menos... Ah, profe, sumatoria de fuerzas a favor. Todas las fuerzas que van en el mismo sentido de la aceleración, las que van a la derecha, van a estar a favor, se suman. Y a esas fuerzas a favor se les quita la sumatoria de fuerzas En contra de la en aceleración. contra de la aceleración. Que serán fuerzas que vayan en sentido opuesto. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. A eso de fuerzas a favor menos fuerzas en contra se le llama fuerza resultante. Claro. Y esa fuerza resultante es igual a la masa. Con la aceleración. Algunos lo escriben así, la segunda ley de Newton, ¿no? Sí. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la fuerza, pero no es una sola fuerza, son varias. Se suman las que están a favor y se quitan las que están en contra y te sale una sola fuerza llamada fuerza resultante, igual a masa por aceleración. Esta ley es la que gobierna la dinámica. Esta es la ley. La segunda ley de Newton, hijo. Vamos a escribirla por acá, ¿eh? Segunda ley de Isaac Newton, ¿no? Esta es la ley que gobierna la dinámica. Ya está. Y esa es toda tu teoría, hijillo. Eso es todo. Profe, nada más. Es que ya tú ya aprendiste en estática cómo descomponer fuerzas, cuántas fuerzas tienes que dibujar. Nada más. Cuando ya aprendiste eso, ya se vuelve mucho más sencillo todo ya. Porque luego de eso, simplemente, mira, lo único que tienes que hacer es esto. En los dos ejes. ¿Ya? En los dos ejes. En un eje equilibrio y en el otro eje dinámica. Segunda ley de Newton. A ver, una aplicación. Acabo de inventar una aplicación. Para este objeto, mira la estela que está acá. Esta que se mueve para la derecha. Ya, para este objeto que se mueve a la derecha, lo están jalando con 50 newtons. Es como que fuera un carrito y acá hay una pita y un niño acá, esto que lo jala así, ¿no? Y su carrito se mueve así, ¿no? Calcular la aceleración. La masa del objeto es 2 kilos. Y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2. Ya. ¿Por qué cinético? Porque se está moviendo. Hay dos coeficientes de rozamiento, un cinético y un estático. Estático es cuando no se mueve, cuando está a punto de moverse. En cambio, el cinético es cuando ya se está moviendo. Y entonces, a ver, hijo, me piden ahí la aceleración, pero primero tienes que tener en qué eje está la aceleración. Es obvio, mira, acá se mueve, ¿sí o no? Si ahí se mueve, la aceleración tiene que encontrarse en ese eje. Guarda tu celular, hijo. Ah, o sea, ni acabamos esto y estás viendo el problema. Concéntrate. En este eje, ahí se mueve, ¿sí o no? Este parece niño chico, ¿no? Hacia allá, en este eje, ahí acelera. Profe, ¿cómo sabe que acelera a la derecha? No están jalando a la derecha. O sea, que lo jala para la derecha tiene que ser a la derecha, ¿sí o no? Y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? DCL, ¿sí? ¿Cuántos contactos tiene él? 2 contactos. 2. ¿Con la fuerza? Y con el piso. Y con el piso. Ahí son 2 fuerzas. ¿Cuántas se dibujan? 3. Una más siempre. La fuerza de gravedad. Esa extra sería la fuerza de gravedad, que siempre se dibuja vertical hacia abajo. Y esa fuerza de gravedad, como ya has visto el capítulo pasado, es igual a... Masa por 10. 2 por 10, ¿no? 20. Ahora, esta fuerza que está acá es uno de los contactos. Lo descomponemos. Porque tenemos que trabajar en el eje donde se mueve y en el eje donde no se mueve. ¿Cierto o no? En el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces esta la descomponemos, ya sabes cómo descomponer, ¿no? Se traza una vertical y acá una horizontal, porque en esos ejes vamos a trabajar. Y acá también, desde el vértice, desde el punto final, una vertical y una horizontal. ¿Sí o no, hijillo? Y acá descomponemos en este triángulo. Notable, ¿sí o no? A 37, 3, 4, muy bien, 3K, 4K, 5K. Para que 5K sea 50, K es 10. Entonces serían 30, 40, 50. ¿Cierto o no? Es más fácil darse cuenta como que 3, 4, 5 y al 5 lo han multiplicado por 10. Esto sería 30, 40, 50 multiplicando todo por 10. ¿Cómo se dibujan las componentes? Ya sabes, ya. Naciendo del mismo lugar. Una hacia la derecha, ahí está su límite, y la otra hacia arriba. Naciendo de acá, nacen las dos fuerzas. Y el opuesto a 37 sería 30, ¿no? Sería el de aquí.
Sí. Y el adyacente sería 40. 40. Pero como ya tenemos las componentes, ya borramos, pues, hijo. Esto ya para qué, ¿sí o no? Ok. Esto ya por las puras. Descomponiendo, hijo, podemos encontrar los valores, las componentes de la fuerza, Fx y Fy. Esta componente le podemos llamar Fx, componente en X, ¿o no? Esta sale 40. 40. Y esta podría ser F en Y, ¿no? Que sería 30 en el eje Y. Y ahora falta nada más el piso, ¿cierto? Pero el piso es una sola fuerza, pero se puede descomponer en dos, ¿o no? Una fuerza que evita que el objeto se hunda, que se llama normal, Sí. y otra fuerza que trata de oponerse al movimiento. El objeto quiere moverse a la derecha, el piso Fricción. se opone a la izquierda con una fricción. Muy bien. Y ahí tenemos dos fuerzas. La normal La fricción. evita que se hunda entrando al cuerpo y la fricción se opone al movimiento siempre, ¿no? Ya está. Ahora, gánate. ¿En qué eje se mueve? En el eje X. En el horizontal, ¿sí o no? Sí. Acá se mueve. En el eje Y no se mueve. Entonces, en el eje Y, Hay equilibrio. en este eje vertical, como ahí no se mueve, equilibrio, ¿sí o no? En el eje Y, equilibrio, así hay que ponerle, ¿no? Y por equilibrio, fuerzas hacia arriba, igual a fuerzas hacia abajo. Entonces ahí al ojo nomás. Hacia arriba hay dos. Sí. El N y el 30. Y hacia abajo, 20. chumas. No se va a poder, hijo. Tiene que ser de más peso. Claro, hay que cambiar la masa, ¿no? Como es mi ejercicio, le cambia el toque, ¿no? 5 le voy a poner, ya está. Es mi ejercicio, pues. Entonces, si la masa es 5, la fuerza de gravedad sería 5 por 10. Y ahora sí ya va a tener sentido, ¿ah? Ya. Hacia abajo tenemos ¿cuánto, hijo? 50. Para arriba tenemos que tener 50 para el equilibrio. Como acá hay 30, faltan 20. Y ahora ya, pues, ¿no? Para arriba, 30 y 20 se anulan con este 50, ¿no? Ahora, profe, ¿y la fricción también lo iguala a estos dos? No, hijo. Estas dos ya no se igualan. ¿Por qué, profe? Porque hay aceleración. Claro. Cuando hay aceleración, ya no se aplica estática, Dinámica. dinámica. En el eje X, Ahí hace- donde hay movimiento, donde hay aceleración, se aplica dinámica. ¿Y qué significa eso? La segunda ley de Newton. Newton. Fuerza resultante igual a masa, fuerza resultante igual a masa por... Eso se aplica cuando hay dinámica. Ah, ya. Allá, profe, donde veo aceleración, dinámica. Donde no veo, estática. Así es, hijo, así es. Ahora, hijo, ¿cómo se aplica fuerza resultante? Mira, Fuerzas a favor. fuerzas a favor de la aceleración, menos fuerzas en contra. ¿Sería fuerzas a favor del movimiento o no de la aceleración? De la aceleración es. Claro, entonces, ¿dónde? Profe, a favor sería esta, pues, mira, porque acelera para la derecha. Entonces, a favor sería 40. 40. Y este que está para atrás Jefe, está en contra. Pero, profe, necesito saber cuánto vale la fricción. Para eso te dan el mu. tenemos el... ¿Sí o no? está El mu cinético. era la relación No, entre fricción y normal. fricción Y normal. y normal. Eso era el mu. Oh, sí. Esto por decimales que recién hemos visto, números racionales, como tiene un decimal es 2 sobre 10. Si tiene un decimal, sobre 10, ¿no? Tiene dos decimales, sobre 100, hijo, 20 va a ser. Tiene tres decimales, sobre 1000. Ya, profe, entonces 0,2 es 2 sobre 10. Pero, profe, el mu ya lo transformó en f sobre n. Pero, hijo, la normal es conocida, Ok, 20. 20. Y ahí, como es una proporción, Por 2. se nota que han multiplicado por 2. Por 2. Por 2. La fricción valdría 4. ¿Sí? Por 2, 4. Entonces esta fricción es 4. Ahora sí, hijo. Segunda ley de Newton. Mira, esto es lo que vamos a aplicar toda la clase. ¿Cómo aplico dinámica en ese eje? Fuerzas a favor de la aceleración, 40. Menos fuerzas en contra, 4. Favor menos en contra. ¿Y a qué es igual la fuerza resultante? La masa sabemos que el objeto es 5 kilos por la aceleración. Y de ahí te va a salir la aceleración. 40 menos 4, no, No, 86. 36. Entre 5, 7,2. Entonces la aceleración sería 7,2 metros por segundo al cuadrado. Listo.
Listo, comencemos con la práctica, ejercicio número 1 de dinámica lineal. Problema 1. Nivel easy. En el instante mostrado el resorte de constante 4 newtons por centímetro por centímetro Ya. está comprimido 6 centímetros. Experimenta una aceleración de 16 metros por segundo cuadrado. Calcula la masa del bloque. Ya, gánate. Primero, como hay un resorte, la fuerza elástica es igual a K Por X. X. ¿Sí o no? Sí. Eso ya es hace 2 semanas ya. La constante elástica es dato. Sí. ¿Cuánto? 8 8 newtons por centímetro. por centímetro. Y el resorte está comprimido, o sea, se ha deformado, 6 centímetros. lo han aplastado 6 centímetros. Esa es la deformación. Centímetro. Centímetro, ¿no? Completo centímetro. 48 newtons. 48 newton. Así que la fuerza en el resorte es 48. Si tú aplastas un resorte, lo aplastas y lo sueltas, Va a regresar. se regresa. Eso significa que la fuerza elástica está hacia allá. ¿Sí? No te olvides que siempre para ver la fuerza elástica hay que ver hacia dónde se iría el resorte si lo soltamos, ¿no? Si lo soltamos, el resorte regresa porque lo estás aplastando. Ok. Esa es la fuerza 48 elástica. 48, ¿no? La acabamos de hallar con la ley de Hooke. Ya está. 48 newtons se entiende que todas las fuerzas están en newtons. Hijo, pero él tiene no solo contacto con el resorte, con el piso también. Entonces en el piso tiene que haber normal y fricción. Dime, hijo, ¿dice que es liso o no dice? Liso. Ah, claro. Entonces el piso no le ejerce normal y fricción, solamente normal para que no se hunda, ¿no? Entrando el cuerpo, normal. No la conocemos la normal. Fricción, ¿por qué no le dibujo? Porque el problema dice que este piso es liso, no tiene rugosidades, no tiene asperezas. Ya, pero si tiene 2 contactos, ¿se dibujan solo 2 fuerzas? No, 3 fuerzas. 3. Se dibuja contactos más 1. Falta la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es hacia abajo. Pero para la fuerza de gravedad necesito la masa del bloque. Habla, ¿te dan o no? La masa del bloque. Sí. ¿Cuánto es la masa del bloque? No da por soltar la aceleración. Allá. Piden la masa entonces. Hallar la masa. Calcula la masa. Ah, ya. La masa que sea m kilos. Sí. Para la fuerza se multiplica por 10 cuánto? M. Por 10. 10 m. ¿Sí o no, dije yo? Sí. Y ahora, según el ejercicio, mira. Pero hijo, a ver, ¿en qué eje se mueve? Acá se mueve en el eje X, ¿sí o no? El horizontal. ¿En qué eje no se mueve? En el Y. Como en este eje no se mueve, equilibrio. Fuerzas para abajo igual a fuerzas hacia arriba. Si para abajo hay 10m, para arriba 10m. Entonces la normal vale 10m. Ya, eso es trabajando el eje donde no se mueve. Pero en el eje que sí se mueve, eje horizontal. Eje horizontal. Fuerza resultante igual a masa por... Pero gánate, hay solo una fuerza nomás en el eje X. Esta es la única. Esa es la fuerza resultante, porque no hay más. ¿Y a dónde se dirige esa fuerza? A la izquierda. Ah, si la fuerza se dirige hacia la izquierda, el objeto acelera hacia la izquierda. Claro. Profe, pero si se está moviendo para la derecha, ¿cómo va a acelerar para el otro lado? Ah, es que la aceleración no te dice para dónde se mueve el objeto. El que te dice para dónde se mueve es la velocidad. Un objeto puede estar moviéndose a la derecha, pero acelerando a la izquierda, porque está frenando. Claro. ¿Me entiendes o no? Porque algunos piensan que como se mueve a la derecha, la aceleración va a la derecha. No, hijo, no. La aceleración va en la dirección de la fuerza. Ahora sí, como esta es la única fuerza, esa sería ya la fuerza resultante, ¿sí o no? 48. La masa, me piden. Pero la aceleración es dato. Sí. ¿Cuánto es? 16 metros por centímetro. 16 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración vale 16. Ya, pues el 16 pasa a dividir. Entonces la masa del objeto es 3 Kilogramos. y listo. La B. Ya. A ver, pregunta 2, hijillo. Pregunta 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esfera de 5 kilogramos. Ah, la masa me da. Sí. La masa es importante porque fuerza resultante igual a masa. Por aceleración. Entonces tiene que tener la masa siempre, ¿sí o no? Para una esfera de 5 kilogramos, la resistencia del aire es 20 newtons. Normalmente en un problema de física nunca se considera el aire. Sin aire los objetos se mueven en caída libre, ¿sí o no, hijo? Pero para este ejercicio, por fin, un ejercicio decente, hay aire alrededor. Y el aire siempre se opone al movimiento. ¿Qué piden? Dice, ¿A Jesús?
Calcule el módulo de la aceleración. Ah, la aceleración. Profe, aceleración, ¿en qué pienso? Aceleración. Pienso fuerza resultante igual a masa por... Claro. Profe, ¿y la aceleración no lo podemos hallar por m y v? Sí, pues también, por m y v, pero tendrías que aplicar distancia igual velocidad inicial, No hay más velocidad. distancias. No tenemos distancias, no tenemos velocidades, no tenemos tiempos. Imposible hallar la aceleración si no tienes las otras magnitudes que lo acompañan. La velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo, la distancia, ¿sí o no? Entonces, otra forma de hallar la aceleración, ¿cuál es? Por dinámica en un problema. Pero tienes que ver que el objeto está que sube. Ah, Sí, sube, pero- dice. Sí, ¿Sube o Sí, está que sube. asciende, no? asciende, dice. Ya, o sea, No o está dice que dibujado. asciende, solo está dibujado que está Ah, está dibujado y que está que sube. Sí. Ya, hijo. Contactos del cuerpo. ¿Con quién está en contacto? con el aire. Con el aire. Normalmente no hay aire No, y ahí no habría ni un contacto, pero en este ejercicio sí hay aire. ¿Y con quién está en contacto? Con el aire. Con el aire. Entonces tienes que dibujar ¿cuántas fuerzas? Dos. Contactos más uno. más uno. Dos. La fuerza de gravedad. Su fuerza de gravedad siempre para dónde, hijillo. Hacia abajo. Muy bien. Estás concentrado. Así debes estar todas las clases, ¿no? La clase también de geometría debes estar igual. Ojalá, hijo. Fuerza de gravedad. Masa. Con la aceleración. 5 por 10, 50, Sí, ¿no? Ya, pero falta ahora el contacto con el aire. Pero, profesor, el aire, cuando entra en contacto con el aire siempre se opone al movimiento. Si el objeto está que sube, el aire le ejerce una fuerza hacia abajo, lo detiene. Y si el objeto baja, el aire va hacia arriba. Es como una fricción el aire. Entonces, objeto hacia arriba, fricción, Hacia abajo. y el aire le ejerce una fuerza en Sí, contra, porque hacia se abajo. pone cuando bota así. Claro, cuando botas un cuerpo hacia arriba, el aire lo va frenando y ahí es donde se detiene, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Ya, eso es algo muy importante, un detalle muy importante. Entonces el aire, la fuerza del aire va para abajo. Fuerza del aire. ¿Te dicen cuánto es la fuerza del aire? No, Te piden. sí. La resistencia del aire es 20. Ah, ¿cómo que no entonces? La resistencia del aire es 20 newtons. Newton. Newtons. ¿Y newtons qué es fuerza? Pues? Fuerza. 20 newtons. ¿Es la resistencia del aire o fuerza del aire? Ya, pues hijo, mira, ¿quién produce la aceleración? La fuerza. Fuerza. ¿Hacia dónde están las fuerzas? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hacia dónde se produce la aceleración? Hacia abajo. Hacia abajo. El sentido. Porque el sentido de la aceleración siempre es en el sentido de las fuerzas. Profe, y si hubiera dos fuerzas, una hacia abajo y una hacia arriba. Si hay una hacia abajo y una hacia arriba, ¿quién determina la dirección? La mayor. La mayor manda. Pero si no sabemos. No. Si no sabemos, asumimos. Ahí sí lo pone la aceleración para cualquier lado. Y si te sale positivo, estaba bien. Y si te sale negativo, era al revés. ¿Sí? Pero cuando sabemos que las dos van para abajo, la aceleración, Para abajo. mira, el cuerpo va para arriba y la aceleración va para abajo. O sea, la aceleración no se encuentra en el mismo sentido que el movimiento, ¿sí o no, hijo? ¿Sí? Mucho cuidado. Pero sí está en el mismo eje, eso sí. Y entonces, ¿qué estamos aplicando? ¿En qué eje estamos trabajando? En el eje Vertical. Ese es el eje Y. Ahí está. Ahí dinámica, donde acelera. Habla. Hay dos fuerzas. 70, la suma. ¿Las dos están a favor de la aceleración o no? Y cuando están a favor, se suman. 50 y 20, 70. 70. Esas son las fuerzas a favor. Sí. ¿Habrá fuerzas en contra? ¿Alguna para arriba? No. Entonces esto es todo. Fuerzas a favor. No hay fuerzas en contra. Si hubiera fuerzas en contra, le restabas, ¿no? Sí. Es igual a la masa. Con la aceleración. 15. 5 por la aceleración. 5 pasa a dividir. 70 entre 5 es 14 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que La experimenta. ley. Hijo, normalmente cuando tú tienes un objeto en caída libre, ¿su aceleración cuál es? ¿La gravedad o no? Sí. O sea, ¿cuánto? 10. 10 para abajo, si no. Eso es cuando un objeto está en caída libre, sin aire. Pero ahorita con aire ya no es 10, mira. Es 14. Es que la. Claro, porque si tú, por ejemplo, tienes un objeto subiendo, su aceleración es hacia abajo y se llama gravedad y vale 10. 10. ¿Pero cuándo? Caída libre. Sí, caída libre. Pero cuando hay aire, No. ya no es 10 ya. Para este caso nos ha salido 14, por ejemplo, ¿no? Listo, vayamos ahora al ejercicio 5, nivel intermedio. A ver, ¿qué dice? Problema 5. Dice, se sabe que el bloque liso experimenta una aceleración de 2 Liso. metros por segundo. Liso. El bloque liso. O sea, no hay fricción. El bloque es liso, profesor, el piso no. Basta que uno sea liso y ya no hay fricción. O sea, basta que sea liso el bloque o liso el piso, ya no existe fricción. Entonces solo la normal aparece. Claro, acá en el contacto va a haber solamente normal para que no se hunda, ya no va a haber fricción. El módulo de la fuerza F. Ya, me están pidiendo calcular cuánto vale F. F.
¿Para qué? Para saber con cuánto me jala. Léelo otra vez, a ver. Ya. Se sabe que el bloque liso experimenta una aceleración de 2 metros por segundo. Ahí está lo que no entendí bien en la primera lectura. Tiene aceleración de 2 metros. Aceleración es dinámica, ya no es estática. Mira, ¿de dónde lo jalan? A la derecha. ¿Hacia dónde acelera? A la derecha. Pero no va a acelerar así. No. ¿Por qué, profe, no puede acelerar así? Porque ahí ya no estaría en el piso, pero lo estarías llevando hacia arriba, lo jalas, ¿no? ¿Y cómo se está moviendo el objeto? Solo en el piso. Entonces, ¿para dónde acelera? En el piso acelera. Acá está la estelita que dice para dónde se mueve. Sí. Pero usted me dijo que esto no importaba. Esto es para determinar solamente la velocidad. O sea, la velocidad, profesor, está en este eje, ¿sí o no? Sí, y la aceleración también está en ese eje. Sino que la velocidad, ¿para dónde es, hijo? Para la derecha, ¿sí o no? Pero la aceleración puede ser para la derecha o puede ser para la izquierda, porque puede estar a favor o en contra. ¿Sí? Ya. En este eje, entonces tendremos que trabajar en el eje horizontal y también en el eje vertical. Hay que descomponer este eje. Sí. No me Claro. El triángulo de 37, acá en el lado final, completamos. Acá también en el origen y en el final también completamos. Ahí está, un rectángulo formado, componentes rectangulares. Esta es la hipotenusa, ¿sí o no? El triángulo de 37. Es 3, 4, 5. ¿Me conviene que te sea 5? 5, claro. 5F. Ah, por 5, claro. Entonces ya no me están pidiendo F, mucho cuidado. 5F. 5F te están pidiendo, porque estás cambiando ya. Estás cambiando tu incógnita. A 37 se lo pondría 3F. Pasaría por acá. Sí. Y la adyacente, 4F. Ahí está el 3, 4, 5. Entonces sus componentes, acá las vamos a dibujar. Hay que dibujar todo de rojo las fuerzas, ¿eh? Mismo origen, ¿eh? Nacen del mismo lugar. Estaba hacia arriba y estaba a la derecha, hacia abajo va a ser. Hacia abajo. Derecha, infeliz. Y este de acá, opuesto, sería 3F. Y ese es este. Y el adyacente, 4F. Listo. Ahorita seguro Z ya se puso a pensar en su rodilla. Por eso la fregó. No. En el amor de su vida. ¿Con quién lo va a pasar el siguiente 14? ¿No? Estaba pensando en mi tarea. Concéntrate, hijo. Listo. Entonces tienes ahí 3F, 4F. Listo. Profesor, pero ese no es el único contacto. Está en contacto con el piso. Y lo bacán de estar en contacto con el piso es que aparece la normal, ¿sí o no? Sí. Para que no se hunda. Sí. Una normal hacia arriba. Pero ¿fricción también hay? No, porque es liso. ¿Sí o no? Y ahí están los dos contactos, pero falta una fuerza. Pues contactos más 1. Acá, profe, la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad sí tiene que ver con la masa, ¿no? 3 kilos. ¿Por 10? 30 metros. Listo. Ahora gánate. ¿En qué eje se mueve? En el X. En el X. En el eje X aplicamos fuerza resultante igual a masa por... Ya, esa es la segunda ley de Newton, ¿no? Profe, y en el eje vertical... En el eje vertical aplicamos equilibrio. Pero, profe, ¿para qué en el eje vertical? Porque miren, en el eje vertical, ¿cuántas incógnitas tiene? No pasa nada, profe. N, 3F. Y N ni me piden. Vamos al eje X de arranque, profe. Ahí está la incógnita, ahí más rápido. Ahora mira hacia dónde va la fuerza. La derecha, ¿sí o no? Y si hay una fuerza para la derecha, produce una aceleración a la derecha obligada. No puede acelerar hacia arriba. ¿Por qué? Por la estelita, ¿sí o no? Se mueve así. Solo acelera donde se está moviendo, ¿sí o no? Ah, ya, profe, entiendo. Ahora dime, fuerza resultante. ¿No hay una única fuerza acá en el eje del movimiento? Es la única. Esa es la fuerza resultante, ya tú sabes. La masa, 3. La aceleración es dato. Sí, la aceleración es de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo al cuadrado. Sí, 2. 2. 3 por 2. 6. Entre 4, Sería 1,5. Fuerza es, ¿no? Newtons. Ah, pero no me piden F, me piden 5F. Lo cambiamos, ¿te acuerdas o no? 5F. Entonces sería 5 veces 1,5. 7,5. 7,5 newtons es tu clave. Sí, la clave es la B. ¿Listo? Problema 6. A ver. Si el bloque de 5 kilogramos experimenta una aceleración de 2 metros por segundo, calcule el módulo de la fuerza F. Si lo jalas a la derecha, se está moviendo acá. ¿A dónde tiene que acelerar? A la derecha. A la derecha, pues, hijo, ¿no?
Se acelera en el eje donde se mueve. Ok. Ahí acelera. Y como hay una fuerza a la derecha, acelera a la derecha. Eso es sentido común, ¿no? Y ahora, profe, contactos. 2. Este ya, pues ya está la fuerza F, ¿no? Te dan la aceleración, ¿no? Sí. ¿Cuántos? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo al cuadrado. Porque metros por segundo es velocidad. Metro por segundo al cuadrado es aceleración. Ya, pues, profe, pero hay un contacto con el piso. Ya sabes, ya. ¿Cuántos ejemplos ya, pijo? Esto, para que no se hunda, le ejerce una fuerza para arriba, ¿no? ¿Quién es? La normal. Claro, este piso no me han dicho que es liso. En un examen nunca se considera que es liso. No, si eso es lo que me digan. Y a mí se mueve a la derecha, la fricción es en contra del movimiento. A la izquierda, ¿sí? Esta es la fricción. Y estos dos están relacionados con el coeficiente de rozamiento que te dan de datos, ¿sí? Pero ahí están los dos contactos. ¿Qué falta? Fuerza de gravedad. Para abajo siempre, ¿sí? ¿No? La fuerza de gravedad siempre hacia abajo, que sería 5 por 10, 50. Profe, ya está. Ahora, profe, y ahora, hijo, dime en qué eje se mueve. Eje X. En el eje Y. Equilibrio. Acá no se mueve, ¿sí o no? Solo se mueve acá. Profe, entonces en este eje de equilibrio, 50 para abajo, 50 para arriba. Y ya hallamos la normal. ¿O no? Sí. Eso es al ojo ya, ¿para qué lo voy a escribir? Profe, pero tengo que decidir entre estos dos coeficientes de rozamiento. El menor. Muy bien. El menor es el coeficiente de rozamiento cinético. Y se usa cuando el objeto ya se está moviendo. Sí. Ya, profe. Si se está moviendo, siempre uso el menor. Profe, ¿y cuándo uso el mayor? El mayor usas cuando está a punto de moverse. Claro, todavía no se mueve, está en estática, cuando está a punto de moverse. Este ya se está moviendo, usas el menor. Pero, ¿qué es el coeficiente de rozamiento cinético? La relación entre la fricción y la normal. Eso es el coeficiente de rozamiento cinético. Una china es medio sol, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, profe. Pero la normal ya lo tenemos. Sí, 50. 50, ese nos ha salido al Por ojo. 25. Claro, que ya para ahorrar, ¿no? ¿Por cuánto le han multiplicado? 25. Por 25. Entonces acá también por 25. 25. 1 por 25, 25. 25. Y ya tienes la fricción 25. Ahora sí, en el eje del movimiento, como hay aceleración, ya no aplico estática. Ya no. Estático es cuando no acelera, ¿sí o no? Dinámica. Aplico dinámica. En el eje X aplico fuerza resultante. Pasa por aceleración. Pero la fuerza resultante son fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Qué fuerza está a favor de la aceleración? F. Nota que acá yo dibujo fuerzas. Diagrama de cuerpo libre. La aceleración no es una fuerza. La aceleración va aparte. Tú has visto que hasta la estoy poniendo de otro color para que no te confundas. Las fuerzas de rojo, DCL, y la aceleración de celeste. Son totalmente diferentes las magnitudes, ¿dejo? Fuerzas a favor de la aceleración. F. Menos fuerza en contra, 25. Notarás que el F está a favor y el 25 está en contra. Sí. Favor menos en contra. Acá hubieron las 12, ¿no? Favor y contra. Es igual a la masa. Ahí le he puesto la masa en el mismo bloque. Y la aceleración es dato. 2. 5 por 2. 10. Y el 25 pasa a sumar. 35. Muy bien. F es 35 newtons. La C. Ya está. Ya. Problema. Problema 9. Estábamos en el chisme, jóvenes, con Z. Vamos. Estamos rajando de la vida de los demás. Muy. A ver, ejercicio 9. Problema 9. Dice, se muestra un sistema libre de rozamiento. Ya. Calcule la tensión de la cuerda. Ahí es la tensión en la cuerda, ¿no? Ya, mira, gánate. Lo primero que vamos a hacer aquí es realizar el diagrama de cuerpo libre, pero como hay dos cuerpos, de cada uno, pues. Sí. Entonces acá hay que cortar esta cuerda y también esta. Nota que como son dos bloques de diferente masa, el cuerpo que es más pesado, el de 3 kilos, comparado con el 2, el 3 pesa más, ¿o no? Sí. Al pesar más, él cae, porque tiene un peso mayor, ¿cierto? Sí. Él cae. Y no importa que él esté en el otro lado, lo arrastra, lo lleva hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que cae de los dos, hijo? Más pesado, ¿no? El de 3, ¿qué hace? Baja. Y al bajar, ¿qué logra? Que el otro suba, ¿sí? Sí. Él baja y el otro sube. Por eso las estelas, mira, baja, sube. Ahora sí, DCL. ¿Cuántos contactos tiene él? Uno, con la cuerda nomás. Cuerda hacia arriba, es fácil, ¿no? En las tensiones. Tensión hacia arriba. Sí. Y bueno, ¿solo el contacto se dibuja? Fuerza de gravedad. Ya, contactos más 1. Fuerza de gravedad. Profe, ¿y el aire? No seas mal, no seas loco, pues.
El aire solamente se grafica cuando te dicen. O sea, normalmente los problemas de física son sin aire, en el vacío. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Dos fuerzas, ¿sí o no? Esta es la fuerza de gravedad y esta es la tensión, ¿o no, hijo? La fuerza de gravedad es fácil, pues. 2 masa por 10, 20, ¿sí? Sí. Y la tensión sí estamos fregados. Es la pregunta, no hay fórmula para la tensión. Ya, ahí está, la tensión. Ahora vamos a analizar el otro cuerpo. O sea, ojalá que se note el naranja, hijo, ahí. Para este cuerpo, contacto, la cuerda. Cuerda hacia arriba, tensión hacia arriba. Ya te he dicho cuántas veces, ¿sí? ¿Misma tensión o no? Sí. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Es la misma cuerda, misma tensión, ¿cierto? El contacto, pero falta la fuerza de gravedad de manera análoga a él. Pero la fuerza de gravedad de él no va a ser pues 20, ¿no? Porque su masa de él es 3. 3 por 10, 30. Ahora, mucho cuidado. Esto no puede estar en equilibrio. No. ¿Cuándo estaría en equilibrio? Cuando coloco 2 kilos en un lado y 2 en el otro. Se equilibran. Pero si uno es más pesado, Me va a arrastrar al otro. claro, lo arrastra al otro y por lo tanto cae acelerándose. Significa que el cuerpo de la derecha cae y su aceleración ¿hacia dónde es? Hacia abajo. La aceleración no es fuerza. Y este sube y su aceleración es hacia arriba, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a trabajar para cada bloque. Usamos la segunda ley de Newton, ¿o no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Ahora sí, Gillo, tú dirás, para cada uno de ellos, ¿eh? Comencemos con él. ¿Cómo es esto de fuerza resultante? Fuerza a favor, de la aceleración. menos fuerzas en contra. Para este cuerpo de 3, la aceleración es hacia abajo. ¿Qué fuerza está a favor? 30. 30 está a favor. ¿Y T? En contra. 30 menos T. Favor menos en contra. Para él, ¿sí o no? Masa 3. Aceleración A. 3A. Esto sería la primera ecuación. Nota que con eso no basta porque son 2 incógnitas, pues. Y son 2 incógnitas, son 2 ecuaciones. Pero felizmente tenemos otro cuerpo. Un cuerpo que acelera hacia arriba. ¿Quién estaría a favor de la aceleración? El T hacia arriba también, a favor. ¿Y en contra? El 20. Entonces, ¿cómo sería la fuerza resultante? T menos 20. Favor menos en contra. Sí. Y eso es igual a la masa de este bloque, porque estamos ahora en el de la izquierda, 2 por su aceleración A. Pero ¿por qué le he puesto la misma aceleración a los dos si son 2 bloques diferentes? Porque están unidos por una cuerda, y cuando están unidos por una cuerda se mueven juntos. Si uno baja 1 metro, el otro sube 1 metro. ¿Cierto o no, hijo? Están conectados, entonces tienen las mismas aceleraciones. Por eso, si no, tendrían de repente diferentes aceleraciones. Ya, pues, hijo, de acá, este sistema de ecuaciones se puede resolver de múltiples maneras. Una suma. Una suma, creo, al toque, ¿no? ¿Una suma para qué? Para eliminar a T, ¿no? Si sumas, menos T y más T se cancelan al sumar. 30 menos 20, 10. No te olvides que sumar significa mantener el signo. O sea, 30 menos 20, eso es sumarse o no. Aunque en realidad lo está restando, ¿cierto? Sumar es mantener el signo. 30 menos 20, 10. Y suma aquí 5A, de donde pasa el 5 a dividir y la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. No te han pedido la aceleración, lo más común es que pidan la aceleración en estos problemas. Te han pedido la tensión. La tensión ya se puede hallar fácil, pues. Si la aceleración es 2, claro, en cualquiera de las 12, ¿no? Por ejemplo, esta aceleración 2, lo reemplazamos acá. 2 por 2, 4. Y el 20 pasa a sumar y la tensión vale 24. ¿Cómo es fuerza la tensión? Newtons. Y ya está resuelto, ¿sí? Claro, hay otra manera de resolverlo, ¿no? Joven, por lo general en este tipo de pregunta que se denomina máquina de Atwood, esto es ATWOOD. ATWOOD. Ya dijo Atwood. En la máquina de Atwood normalmente aquí ese par de bloques te los dan en un examen de admisión y te piden solo la aceleración. Habrás notado que hace ratito hallamos la aceleración 2. Acá también vamos a hallar la aceleración 2, pero en un paso nomás, sin estar haciendo el sistema, ¿ya dijo? Exacto, vamos a analizar el sistema. Y para el sistema también vamos a aplicar dinámica, pues. O sea, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Si tú coges todo como un solo cuerpo, como un sistema, como si esto fuera un solo cuerpo, entonces, si esto es un solo cuerpo, no rompes la cuerda, ¿sí o no? Al no romper la cuerda no habría tensión. Cuando analizas el solito, para liberarlo, ¿qué haces?
rompes la cuerda y aparece la tensión. Pero si analizo todo junto, ya no rompo la cuerda. Por lo tanto, no habría tensión. Si no hay tensión, pues esto es un solo cuerpo. Pero gánate un detallito. Este lado del cuerpo acelera hacia abajo. Y este lado, en cambio, acelera hacia arriba. ¿Sí? Ahora dime, ¿qué tendrías que dibujar? ¿Solo una fuerza? No me acuerdo. Fuerza de gravedad. Pero por partes, mira, como aceleran uno para abajo y otro para arriba, no lo podemos convertir en un solo cuerpo y de frente a su fuerza de gravedad, porque cada uno tiene diferentes direcciones de aceleración. Él, su fuerza de gravedad, para abajo. 3 por 10, 30. Esta es la fuerza de gravedad, ¿no? Y él, su fuerza de gravedad, para abajo también, se nos dijo. Fuerza de gravedad. 2 por 10, 20, ¿sí o no? Y ahora sí. Fuerza a favor de la aceleración. Dime, este 30, en su lado. ¿Está a favor o no? Sí. Está a favor. 30 es positivo. Menos. En cambio, mire, en este lado ahora, la aceleración para arriba y la fuerza para abajo, está en contra. Ya, a favor menos en contra. Igual a la masa, pero como estoy analizando el sistema, ¿cuál es la masa de todo el sistema? 5 por la aceleración. Y habla, ¿esto sale 10 o no? Sí. Entre 5, pues, 2. Más fácil, ¿no? Más rápido, ¿sí? La aceleración te sale al toque. No, no te han pedido la aceleración, ¿qué te han pedido? La tensión. Pero ya luego, ¿qué haces? Analizas o a este cuerpo o a este y te sale la tensión. Pero eso ya no lo vamos a hacer, ¿no? Porque tenemos que avanzar. ¿Hijo? Bueno, ya acabamos la dinámica lineal. Hijo, habrás notado que esto es fácil si es que tú ya sabes dibujar las fuerzas. Es una sola ley la que gobierna la dinámica. Dinámica lineal hemos hecho. Y ahora vamos por otro capítulo. Dinámica circunferencial o dinámica circular. En este caso el objeto ya no se va a mover como en los otros problemas que he visto que se movía en el eje X o se movía en el eje Y. Hay algunos ejercicios un poquito más trancas que no los estamos viendo en este ciclo que se mueven en un plano inclinado. Sí. Eso porque, como te he dicho, o sea, hay que tratar de ver lo más general, lo que más viene en examen, ¿ya? Entonces, lo más común es que sea horizontal o que sea vertical y que no haya plano inclinado. Ahorita vamos a pasar a dinámica circular, que también es frecuente en examen, ¿dijo? Se mueve en círculo el objeto. Este es el centro. Y se mueve en círculo. Si el objeto se mueve en círculo, ya no se trabaja en eje X y eje Y. ¿Por qué? Porque el objeto no se mueve a la derecha, ni se mueve a la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. O sea, no se mueve en X, no se mueve en Y. Ya cambia todo, se mueve en círculo. Y cuando se mueve en círculo, tú tienes que analizar un punto del movimiento. Por ejemplo, si te analizan en este punto, en ese punto trazas un radio. Desde el centro trazas un radio. Y prolongas. A este eje que está acá, este es un radio, ¿no? Un radio prolongado, ¿cómo se le llama ese eje? Eje radial, pues. Eje central, si quieres, porque pasa por el centro también, si deseas. Eje normal, ¿te dijo? Pero me parece que el nombre más adecuado es eje radial, no más fácil de recordar. Eje radial. En ese eje radial aplicas fuerza resultante, donde ya sabes, ¿no? Que la fuerza resultante es fuerzas a favor, no fuerzas en contra, ¿no? Sino que ya lo abrevio así para no escribirlo todito de nuevo, ¿ya? Esto es lo que vas a aplicar. Pero un detalle, mira, un detallazo. La fuerza resultante en un movimiento circular siempre tiene que estar dirigida la mayor fuerza hacia el centro. Sí. Entonces a esa fuerza que va hacia el centro se le llama fuerza centrípeta. Es una fuerza que va apuntando siempre al centro. Nunca sale del centro, apunta al centro. Se llama fuerza centrípeta. Y esa fuerza centrípeta produce, si la fuerza va hacia el centro, produce una aceleración hacia el centro. Pues. Recuerda que en la dirección de la fuerza aparece la aceleración. Y esa aceleración que va hacia el centro también se llama aceleración centrípeta también. ¿Sí? Ya esa es la nueva ley, ¿no? Es la misma, fuerza, masa por aceleración, solo que cambió un poquito los nombres, ¿no? Fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. Un detalle por acá. Observaciones, ya vamos a poner 2. Por acá vamos a poner la observación 1 y acá la observación 2, ¿ya hijo? La fuerza centrípeta es la fuerza resultante. Es la fuerza resultante. ¿Y cómo se calculaba esta fuerza resultante? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Las fuerzas a favor van a ser las que van hacia el centro. O sea, sumatoria
de fuerzas que van al centro. Esas van a ser las positivas, ¿se dijo? Las que están a favor de la aceleración centrípeta son las fuerzas que van al centro. ¿Pero eso es todo? Se resta las fuerzas que salen del centro, ¿sí o no? Gánate, hijo, por favor, ¿eh? Eso es importantísimo. Fuerzas que van al centro menos fuerzas que salen del centro. Entonces, ¿la fuerza centrípeta qué es? No es una fuerza, es la fuerza resultante. Es el resultado de sumar todas las fuerzas que van al centro y restarle las que salen. Por ejemplo, acá hay hacia el centro un 10, al centro también acá ves un 20 y para afuera hay un 5. Entonces dices, al centro, ¿estás 12 o no? Sí. Van al centro, se suman 30. Suma de fuerzas que van al centro. Menos la que sale, 5. Fuerza centrípeta, 25. Así. Así, hijo. Queda. Queda infeliz. Da, profesor, ese es un eje. ¿Eso es todo? Por lo general, sí. Para preuniversitario, para Cajamarca, casi siempre con eso basta. Este eje es el que se analiza más. Pero también algunos problemas, de vez en cuando la universidad se malea. En este punto trazas una recta tangente, lo has visto en circunferencias. Ese eje se llama eje tangencial. Eje tangente. Y no te olvides que el radio trazado al punto de tangencia forma 90 con la recta tangente. Y eso ya es una propiedad de circunferencia, ¿sí? Forman 90 estos ejes. Hijo, en este eje no va a haber equilibrio. No es como en la dinámica lineal, que en un eje se movía y en el otro había equilibrio. No es así acá. En este eje aplicas dinámica y en el otro también. O sea, en el momento circular, los dos ejes se aplica dinámica. En el eje tangencial, que es este, va a haber una aceleración. También va a haber aceleración. No siempre, ¿no? Pero la mayoría de casos va a haber. Claro que se va a llamar aceleración tangencial. Entonces, ¿qué se aplica en este eje? Fuerza resultante igual a masa por otra vez la segunda ley de Newton. Pero la fuerza resultante va a estar en el eje tangencial. Entonces va a ser fuerza tangencial y aceleración tangencial. ¿Y cómo vas a hallar la fuerza tangencial resultante? Fuerzas a favor de la aceleración tangencial menos fuerzas en contra. En este eje ya vas a trabajar. Casi nunca se hace ya, hijo, en Cajamarca. Pero por si acaso. Ahí lo pongo. Y un detalle final, ya casi mira final. ¿Eh? La aceleración centrípeta tiene fórmula. La vimos en... ¿Dónde está mi tisita marrón? Acá está. Lo vimos en movimiento circunferencial. Ya te expliqué en el MCU, ¿no? Te había explicado que esto tiene una fórmula. Te vas a recordar. Esto se puede calcular en función de la rapidez. La aceleración centrípeta es igual a la rapidez lineal o tangencial al cuadrado sobre el radio, o también angular al cuadrado por radio. Eso muy útil, ¿sí o no, hijo? Utiliza bastante. O sea, esa aceleración centrípeta se puede hallar de dos maneras. Normalmente la aceleración se halla con dinámica, pero aparte la aceleración también se puede hallar con la rapidez, o también con la rapidez angular. Puede ser lineal al cuadrado sobre radio o angular al cuadrado por radio. Esto es importantísimo para calcular la aceleración centrípeta si es que no la pudiste hallar arriba. Tienes dos ecuaciones para el eje radial. ¿Sí? Solo la aceleración centrípeta tiene fórmula, la tangencial no. La tangencial se tiene que hallar así. ¿Sí? Con dinámica nada más en el eje tangencial. Y bueno, profe, y este objeto que se encuentra acá, no te olvides que si está girando así, va a tener o no una rapidez angular. Que está en radianes por segundo, que lo vimos en MCU. Y también en este punto ese objeto va a tener una rapidez lineal. Y no hay que olvidarnos que omega por R es V. La angular se multiplica por el radio y se convierte en lineal. Ya para cerrar, porque no quiero cansarte con tanta teoría, ¿no? Hay que aprender esto más en los problemas, ¿no? Hijo, en el MCU, cuando te digan que esto es movimiento circunferencial uniforme, solo existe esta aceleración. Esta ya no. Pero si se me sube, hay las dos. ¿Me entiendes?
Allá, profe, en el MCU solo hay aceleración centrípeta, nada más. ¿Sí? Solo existe aceleración centrípeta en el MCU. Claro. ¿Sí? En el MCUV, movimiento circunferencial uniformemente variado, ya ahí está también. Pero todo movimiento circular tiene aceleración. ¿Ya? Listo. Entonces no te vayas a olvidar, el MCU posee solo una aceleración, que es la aceleración centrípeta, y esto ya no. Listo. Bueno, era una aplicación, ¿ya hijo? Imagínate que tienes una cuerda y comienzas a darle vueltas a una canica, una esferita. Y en la parte más alta, cuando se encuentra la parte más alta, lo analizas en ese punto. Calcular la tensión de la cuerda. Hay una cuerda, porque solito no va a estar dando vueltas así, ¿no? Una cuerda para darle vueltas a esa bolita. ¿No? Hallar la tensión de la cuerda en el punto más alto. Ya, gánate. Generalmente vamos a analizar solo el eje radial, ¿ya? Este es el centro. Del centro al punto, ¿qué estoy trazando, hijo? ¿Un radio o no? Sí. Del centro hasta la circunferencia, un radio. ¿Qué eje es este? Eje radial. Ya, normalmente con eso sale todo, con el eje radial. ¿Ya? En preuniversitario. Y Cajamarca, más aún todavía, eje radial. Hijo, ¿cuántos contactos tiene? Tiene 1. Eso es lo más importante, ¿te has dado cuenta? El DCL adecuado. ¿Un contacto con quién? Con la cuerda. La cuerda, respecto a la esfera, ¿se encuentra debajo o no? ¿Hacia dónde va la tensión? Hacia abajo. Porque si la cuerda está debajo, la tensión va hacia abajo. Ya lo sabes, ya, ¿no? Pero, ¿solo el contacto se dibuja? No, pues se dibuja una fuerza más. Contacto más 1. ¿Esa fuerza cómo se llama? Fuerza de gravedad, ¿sí o no? Y la fuerza de gravedad siempre se dibuja también hacia abajo. La fuerza de gravedad siempre es para abajo, ¿no? La tensión, ¿por qué va para abajo? Porque la cuerda está debajo. Si la cuerda estuviera encima, la tensión va encima, depende de la posición de la cuerda. Pero mira la masa, 2. Fuerza de gravedad, 20. Listo. Ya está. Dime si estas fuerzas están yendo o no al centro. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este eje? Fuerzas centrípetas, ¿sí o no? Sí. Ya, aplicamos en el eje radial. Gánate. En ese es donde casi siempre vamos a trabajar. En el eje radial. Trazas un radio y ahí analizas, ¿se dijo? En el eje radial, fuerza centrípeta. Masa por aceleración centrípeta. Ya, listo. ¿Y qué es la fuerza centrípeta? Te acabo de decir. Las fuerzas centrípetas son todas las fuerzas que van al centro menos las que salen. Fuerzas que van al centro. Las dos van al centro, se suman. 20 más T. 20 más T. ¿Hay fuerzas que salen del centro? Entonces no restas nada, eso es todo. Fuerzas que van al centro, menos fuerzas que salen, que no hay ninguna. Masa del objeto, 2. ¿Qué falta, hijo? ¿Te pedían ayer la tensión, sí o no? Te falta la aceleración centrípeta. Pero Aceleración centrípeta. te dije Lineal al cuadrado. que esta aceleración centrípeta tenía fórmula. Sí. Tiene dos opciones. Velocidad lineal al cuadrado. Velocidad lineal al cuadrado sobre radio o angular al cuadrado por radio. ¿Y por qué voy a trabajar con esta? Porque mira, Lineal. tengo la lineal y tengo el radio. Si me dieran la angular, ya sería angular al cuadrado por radio. Con la angular es por radio, con la lineal es entre radio. Depende de los datos. Sí. Esta profe, esta no me sirve porque no tengo angulares. Con esta, la aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado. La rapidez es 10. 10 al cuadrado. Sobre el radio. El radio es 5 metros. Sobre 5. Y ya está. 10 al cuadrado, hijo. 100. Entre 5 20. por 2. 40. Esto es 40. El 20 pasa a restar 20. y ya tienes la tensión en la cuerda. Y eso es todo. Profe, y el eje tangencial casi nunca se usa. ¿Sí? Eso es todo. Problema 3. Sí, Sora. Problema 3. A ver qué dice. Dice. ¿Dónde está? Allá. Dice: un móvil que desarrolla MCU en una circunferencia de radio 0,8 metros emplea 4 segundos en dar una vuelta. Ya, un móvil realiza MCU. Sí. Ya. ¿Qué más? El radio también, ¿no? Sí, el radio es de 0,8. El 0,8 tiene que estar en metros siempre. Ya, en metros siempre. ¿Qué más? Emplea 4 segundos en dar una vuelta. 4. Ah, el tiempo que te demoras en dar una vuelta, lo vimos en la clase de movimiento circular. El tiempo que me demoro en dar una vuelta se llama periodo. P mayúscula, ¿sí o no, hijo? El periodo es el tiempo de dar una vuelta, eso es dato. 4 segundos. Ya, periodo 4. Calcular. Calcule el módulo de la aceleración. Ya, te piden la aceleración. Pero, hijo, este es MCU. El MCU tiene solo una aceleración.
¿Qué aceleración hay en un movimiento circunferencial uniforme? Solo hay una, te dije. Solo aceleración centrípeta, no hay más. ¿Cierto? Te acabo de decir hace ratito, ¿sí no? Que el MCU solo tiene aceleración hacia el centro, no hay tangencial. Entonces, como te dicen ayer, la aceleración, ¿a cuál se refiere? A la centrípeta. Listo, profe. Y, profe, ¿cómo calculo la aceleración centrípeta? Dos formas, pues. ¿Te acuerdas? Lineal al cuadrado sobre radio, angular al cuadrado por radio. En cualquiera de las dos necesito el radio, ¿sí no? Ahí está. Pero tengo que ver con cuál de las dos trabajo, profe. Esta, mira. Será por qué, te voy a explicar por qué. Omega al cuadrado por R. Entonces te das cuenta de algo aquí. Para poder hallar la aceleración centrípeta, ¿qué necesito? El radio ya lo tengo. ¿Qué necesito? Omega. Y ya, fíjate, te voy a hacer acordar, porque esto te vas a olvidar. Te vas a haber olvidado ya antes. Pero en el MCU sabemos que omega, ¿a qué es igual? A ver, omega es igual a 2pi 2pi por sobre el periodo. Te dije que lo íbamos a usar. Teniendo el periodo, calculo omega. ¿Sí? Omega es 2pi sobre el periodo. Y periodo es 2pi sobre omega. Sí. O sea, omega por periodo igual a 2pi. Esto es cierto. ¿Sí se ve acá? No se ve, entonces ¿por qué no avisas infeliz? Periodo 2pi sobre omega. Omega 2pi sobre periodo. Periodo 2pi sobre omega. Te decía que omega por periodo es... Esto es importante. Entonces despeja omega. 2pi sobre periodo. Despeja periodo. 2pi sobre omega. Esto siempre se cumple en un MCU. ¿Sí? ¿Quiénes están relacionados? Omega y periodo están relacionados. ¿Se dijo? Ahí hay una señal. Claro, pero ahí hay un omega. Pues. Y ahora mira. 2pi. Pero el periodo es conocido, pijo. El periodo es 4 segundos. Entonces de acá ya tengo omega. Saco mitad nomás. Mitad. Pi medios. Y como es rapidez angular, será radianes. Ya está. Ya tengo omega. Ahora que tengo omega, reemplazo omega. Omega al cuadrado. ¿Sí o no, hijo? Pi cuadrado 4. Eleva al cuadrado a cada uno, pues, ¿no? Sería, a ver, eleva al cuadrado a cada uno. Pi cuadrado y 2 al cuadrado 4. Por el radio. 0,8. 0,8. Pero 0,8 entre 4, cuarta, pues, ¿no? 0,2. Saldría 0,2 pi cuadrado. Como es aceleración, debe ser metros por segundo al cuadrado. Pero considere que pi cuadrado es 10. Considere que pi cuadrado, todo este pi cuadrado vale 10. 10 por 0,2, 2. Es la respuesta. 2 metros por segundo cuadrado. Sí, eso tenlo en cuenta porque el problema me dijo que este pi cuadrado, ¿cuánto es? 10. Entonces, en lugar de pi cuadrado, ¿qué escribo? 10 por 0,2, 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Una cosita, espérate. Una nota, rapidita nomás. No voy a demorar acá. El MCU solo tiene aceleración centrípeta. Sí. Una aceleración que se dirige hacia dónde, hijo? Hacia el centro. Este es el centro del círculo. ¿Sí? Aceleración centrípeta. Pero hay ejercicios en donde hay aceleración centrípeta y también hay aceleración tangencial. Hay las dos. Pero estas siempre forman 90. Y me piden hallar la aceleración. La aceleración es la aceleración resultante de esas dos. ¿Y cómo se calcularía? Hijo... Así, claro. Naciendo del mismo lugar, ¿quién estaría, hijo? La aceleración resultante. Y como estas son sus componentes y forman 90, ¿qué se aplica? Pitágoras. O sea que la aceleración total, cuando hay las dos aceleraciones, sería raíz cuadrada, Pitágoras de estos dos. Centrípeta al cuadrado, tangencial al cuadrado. Por si acaso te pidan algún problema la aceleración total. ¿Ya? Problema 4. Pregunta 4, habla. La esfera de 2 kilogramos pasa por el punto más bajo de su trayectoria. 2 kilos. Con una rapidez de 5 metros por segundo. Ya, en ese punto más bajo, porque en el problema lo han dibujado por aquí, ¿no? Pero en el punto más bajo es cuando ya la cuerda se ha colocado de forma vertical, ¿no? Sí. Ahí se encuentra en el punto más bajo y de ahí sube de nuevo.
En ese punto más bajo me dan la rapidez. 5 metros por segundo. Ya, rapidez lineal, ¿no? Porque Sí. si fuera angular diría radianes por segundo. Se me dijo. Ya. ¿Qué más? Dice, al pasar por dicha posición, calcule el módulo de la tensión en la cuerda. Tensión en la cuerda. Me dan el radio, o sea, me dan el tamaño de la cuerda, porque se supone que acá está el centro, ¿no? Y respecto a este punto, ¿gira o no? Sí. Entonces el radio sería la cuerda, ¿o no? Sí. ¿Cuánto es? 2 metros. Datos. ¿No? Me piden hallar la tensión. Igualito que uno que hicimos, pero sino que lo hemos hecho hace ratito en el punto más alto. Ahorita estamos analizando el punto más bajo. ¿Basta o no con el eje radial? Yo te he dicho ya. Mira, desde el centro al punto. Este no es un radio, hijo. Sí. Prolongas. ¿Qué eje es este? El eje radial. Claro, este es el eje radial, ¿sí, no? Y ahí trabajas. Contactos. 1. Uno. ¿Con quién? Con la tensión. Con la cuerda. Cuerda hacia arriba, Tensión tensión hacia arriba. ¿Qué falta aparte del contacto? Fuerza y gravedad. La fuerza de gravedad siempre es para abajo, ¿sí o no? Esta que va para abajo es la fuerza de gravedad. Su masa, Su masa 2 es kilos. 2 kilos. Por 10, 20 newtons. ¿Esta qué es? La tensión. Cuidado, digas que son iguales. En un movimiento circular, estos nunca van a ser iguales. En un movimiento circular, recuerda, un examen de emisión, en el movimiento circular nunca hay equilibrio. Viejo, no hay equilibrio en un movimiento circular. Eso es un problema. Movimiento circular directo. ¿Qué aplicas? Dinámica, hijo. De arranque ya. Dinámica se aplica ya. En el horizontal puede ser que haya equilibrio, ¿cierto? Pero que haya de arranque dinámica. No vayas a igualar estos dos. Eso es cuando el objeto no se está moviendo y se queda ahí en reposo. ¿Cierto? Como se está moviendo, dinámica. Ahora sí, hijo. En el eje radial, aplicamos, ¿qué se aplica? Fuerza centrípeta, masa, aceleración centrípeta. Pero la fuerza centrípeta, ya te dije en el movimiento circular qué significaba. Fuerzas que van al centro, menos fuerzas que salen. Este es el centro, ¿no? Sí. De este círculo. T. Fuerzas que van al centro, T. T. Menos fuerzas que salen del centro, 20. Esa es la fuerza centrípeta. ¿Van al centro? Menos salen del centro. Igual a la masa, 2 kilos. Y la aceleración centrípeta, como siempre, tiene dos opciones. Lineal al cuadrado sobre radio, angular al cuadrado por radio. Pero mira, tienes el dato de lineal en ese punto. Sería esta, ¿o no? ¿Cierto? Lineal al cuadrado sobre radio. La lineal es 5. Lineal al cuadrado sobre radio. El radio es 2. 2 cerramos. Se ve el 2. 25. Y el 20 pasa a sumar. 45. La tensión en el punto más bajo vale 45 newtons. Ya, ejercicio 7, hijo. Ejercicio número 7. 7. Dice, para el instante mostrado, sobre la esfera de 4 kilogramos, la fuerza resultante es de 50 newtons. Sobre esta esfera, en este instante, ¿no? La fuerza resultante es de 50 newtons. Ya, ¿qué más? Calcule en esta posición el módulo de la aceleración centrípeta. Centrípeta. Hijo, pero hemos hecho las 6. A ver, checa las 6. Sí. Sí, ¿no? Ya. Entonces, a ver, en esta posición. Observa que esto es un movimiento circular. Acá está el centro. Y acá está un radio. Este es el eje que se usa, ¿no? Con ese normalmente se resuelve, el eje radial. Pero observa este eje radial. Acá han dibujado una vertical, una G y un 90. ¿Qué significa, mi hijo? La G es la gravedad, pues. Y la gravedad siempre es vertical. Vertical siempre. ¿Y quién forma 90 con la vertical? La horizontal. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que la ubicación de esta esfera es en la horizontal. ¿Cierto o no, hijo? Ya. Ahora, habla cómo dibujarías las fuerzas. ¿Cuántos contactos tiene, hijo? Tiene 2. 2. Uno nomás. ¿Con quién, hijo? Con la cuerda. Entonces, si la cuerda se encuentra a la izquierda, habla. La tensión a la izquierda. ¿Esa qué es, hijo? La tensión. Pero solo el contacto nomás se dibuja. ¿Qué falta? ¿Qué falta, pues? La fuerza de gravedad, ¿sí o no? Y la fuerza de gravedad sería así, ¿no? ¿Ahí está o no la fuerza de gravedad? Y como su masa es 4, 40 o no. ¿Sí? ¿Me sigues o no? Pero por dato, la fuerza resultante para esta esfera es 50.
Sí. Pero, profe, si yo tengo dos fuerzas, la fuerza resultante sería la suma. Pero cuidado, digas así. No. Tú eres capaz, después de que te enseñó tanto, ¿no? Que la fuerza resultante es 50. No, es que se suma de forma vectorial, no de forma escalar, ¿sí o no, hijo? Préstame una mota limpia. Pucha, toditas están sucias. Acá y acá. Unita, de ver. Espérense, muchachos. Problemas técnicos que tenemos que resolver. Había unita, felizmente, ¿no? Sí. Dejamos remojando, ¿no? Para mañana, para química. A ver, jóvenes, la resultante, ¿cómo se dibuja? Ya sabes, ¿no? Un rectángulo, ¿no? Esas son las componentes rectangulares. ¿Por qué son rectangulares, profe? Porque forman 90, ¿no? ¿Sí o no? Forman 90, son rectangulares. Se dibuja un rectángulo. ¿Y dónde se dibuja la resultante, hijillo? ¿En la diagonal, sí o no? Y si las dos tienen el mismo origen, nacen de acá, la resultante también nace de ahí, en la diagonal, ¿sí o no? Esa es la resultante. Y esta resultante, por dato, es 50. Así, ¿sí o no? Pero, profe, si este es un rectángulo, mire. Conocido, pues. Pitágoras, ¿sí o no? Si le borras el cero, ¿no sería conocido? Si le borras el cero, ¿no sería 4, 5? ¿Qué triángulo notable es, hijo? 4, 5, 3. 3, 4, 5. ¿O no, hijo? Sí. ¿Qué, profe? ¿Y usted ya lo puede adivinar de frente? Sí, es que cuando un triángulo tiene 3 datos, ya se puede resolver, ¿sí o no? 50, 40, 90. Ya es conocido el triángulo, ¿sí o no? Si hay 3, ¿ah? Si hay 2, no. Entonces, ¿qué le falta acá? 30. Para que sea 3, 4, 5. Agregando el 0. Pero este 30 es este, ¿sí o no? Como es un rectángulo, este 30 pasa arriba, ¿o no? Sí. ¿Y ahora qué te han pedido? Mira, la fuerza centrípeta. Siempre, ¿en qué eje trabajamos, hijo? En el eje de la X. Este es el que resuelve siempre los problemas, ¿no? De preuniversitario. Fuerza centrípeta, masa, aceleración centrípeta. Ya está, ¿no? Fuerza centrípeta, fuerzas que van al centro, menos fuerzas que salen. Solamente hay una fuerza, ¿sí o no? Esta fuerza que va al centro, esa ya sería la fuerza centrípeta. Es igual a la masa. Es 4. ¿Por quién? Por la aceleración. Cuidadito, estés poniendo acá velocidad al cuadrado sobre radio. No pongas, porque lee la pregunta. Lee. Halle la pregunta nomás. En esta posición el módulo de la aceleración centrípeta. Te piden la aceleración centrípeta. Entonces, ¿para qué vas a reemplazar velocidad al cuadrado sobre radio? 7,5. Claro, ahí nomás se despeja, ¿o no? La aceleración centrípeta sería 30 entre 4, 7,5. ¿Cómo es aceleración? Metros por segundo. Metros y ya está. Eso te piden. ¿Ya? Problema número 8. Ya habla. 8. Hemos buscado problemas sencillos, ¿no? 8. La esfera de 3 kilogramos Ya. pasa por A y B. Masa 3. De 6 y 4 metros. Ya, masa 3 kilos. Sí. Rapidez en A, 6 metros por segundo. Y en B, Y en B, 4. 4 metros por segundo. ¿Ya? Dice, Sigue. respectivamente, determine la diferencia entre los módulos de la aceleración en A y B en B. Hallar la diferencia de los módulos de la aceleración en A y la aceleración en B. ¿Pero qué aceleración? ¿Centrípeta dice? ¿Total? ¿Tangencial? ¿O Ninguna. solo hallar la diferencia de los módulos de la aceleración? Nada más. ¿Seguro? Sí. Profe, como no me han dicho qué aceleración es, Total. acá hay que considerar la centrípeta y la tangencial. ¿Y qué se hace con las dos? Pitágoras. Y te sale la aceleración total como te lo mencioné. Pero hay que hacer un análisis en cada punto, ¿no? A ver, comencemos con el análisis de este punto. Hijo, ¿dicen que es liso el piso? Liso, no, a ver, Si no dicen que es liso, tendrán que darnos el coeficiente de rozamiento. no dan. Y no dicen si es No liso, dicen, a ver. Préstame, ¿por qué tú a veces lees feas? Más. La esfera de 3 kilos determine la diferencia de los módulos de la aceleración en A y en B. Y no me... Ya, hay que ponerle, ya, jóvenes, porque si fuera rugosa tendrían que darme el mu. El coeficiente de rozamiento cinético, ¿sí o no? Agréguenle acá, jóvenes, que esta superficie que está aquí, superficie lisa. ¿Ya? Como que no haya fricción. Y ahora sí, a ver, hablen en este punto. Contactos, un contacto, ¿sí o no? Sí. ¿Con quién? ¿Con el piso? Con el piso. Ya, normal. La normal es porque no se hunda.
Así. ¿Sí o no, hijo? Sí. Sería la normal en A. Sí. ¿Qué más? Sería la fuerza de gravedad. Claro, no solo el contacto. Fricción no hay, ¿eh? Solo cuando no hay fricción se dibuja nada más la normal. Y cuando es una superficie circular, la normal es entrando al cuerpo y pasa por el centro del círculo. Sí. ¿Ya? La fuerza de gravedad, ¿sí o no? Claro, la fuerza de gravedad. ¿Y cuánto es la fuerza de gravedad, hijilla? 10 kilos. 30 newtons. La fuerza de gravedad es, Masa por gravedad. o sea, 3 por 10, 30, ¿no? Ya. ¿Y qué aplicamos? Mira, justo este no sería el eje radial, porque mira, acá está el centro, acá está el punto. ¿Este no es el radio? Sí. Este es el eje radial, ¿sí? Sí. ¿De qué se aplica? Fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. No te olvides, la fuerza centrípeta es fuerzas que van al centro menos las que salen. O sea, NA menos 30. Eso es igual a masa Es 3 por quién? Por la masa Aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta se puede hallar en A usando la rapidez. Sí, rapidez. Es esta aceleración centrípeta nos convendría con la rapidez en A, ¿no? La rapidez lineal. O sea, ¿cuál nos convendría? Lineal al cuadrado. Lineal en A al cuadrado. El radio me deben dar, ¿o no? Sí, dan 2 metros. El radio es 2 metros. El radio, esto vale 1 metro. Acá lo sé. Pero por las puras estoy haciendo esto, creo, ¿ah? Porque me piden hallar solo las aceleraciones. ¿O no? Sí, no dice. Solo aceleraciones. O sea, no quiero, acá voy a ir la normal, ¿no? Sí. Yo no quiero ir la normal. La normal no me han pedido solamente las aceleraciones en A y B. Ay. Entonces me doy cuenta de algo. Hemos hecho el DCL para darnos cuenta que como solo hay fuerzas radiales, solamente habría aceleración centrípeta. No puede haber tangencial porque no existen fuerzas tangenciales. Las aceleraciones las produce una fuerza. Si acá no hay fuerzas, no hay aceleraciones, solamente habría acá. Sí. Y esta aceleración, ¿a dónde se va a tener que dirigir? Al centro. Sí. Entonces, en A solo existe aceleración centrípeta. Ya que es igual a aceleración centrípeta, rapidez al cuadrado sobre el radio. ¿Cierto? Estamos hablando de A. La rapidez en A es 6 al cuadrado. Ajá. Sobre el radio, que es 1. ¿Qué aceleración tiene? 36. Y esa es la única aceleración en A y ya se acabó. Sí. ¿Cierto? Ahora viene el análisis en B. DCL. Un contacto. ¿Qué habría acá? Normal. Pero la normal, mira dónde apunta. Hacia adentro, formando 90 porque es. Claro. Es liso, ¿no? Ajá. Entonces, lo que hace la normal es ingresar al cuerpo. ¿Y por dónde pasa en un movimiento circular la normal? Por el centro. ¿Esta es la normal dónde? En B. ¿Sí o no? Pero no solo se dibujan los contactos. No. ¿Qué más se dibujan, hijillo? La fuerza de gravedad. Claro, la fuerza de gravedad. Pero la fuerza de gravedad siempre para abajo. Siempre. No importa cómo está el movimiento ni nada, ¿no? La fuerza de gravedad hacia abajo. 3 por 10, 30. Ahora me doy cuenta de dos cosas. En B hay 2 aceleraciones. Una aceleración hacia el centro, llamada centrípeta, y una aceleración tangencial. Porque mira, esta es la circunferencia y hay una aceleración hacia el centro que lo produce esta fuerza, produce esta aceleración. Y esta fuerza hacia abajo, ¿qué produce? Una aceleración hacia abajo, que es la aceleración tangencial. Habrían 2 y forman 90. ¿Sí o no? ¿Habría 2 o no? Sí. Porque hay fuerzas en el eje radial y hay fuerza en el eje tangencial. Ahí aparece, claro. Entonces vamos a calcular 2 aceleraciones. Vamos a comenzar por la aceleración centrípeta en B, que sería rapidez al cuadrado sobre el radio. Es 4 en B. Claro, acá nomás, ¿no? Más rápido ya. La rapidez en B es dato, es 4. Vayamos con fórmula nomás. 4 al cuadrado sobre el radio, que es 1 metro. 16 metros por segundo al cuadrado. Pero esa no es toda la aceleración. No, hijillo. También hay fuerza tangencial a la circunferencia, ¿sí o no? Entonces habría aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial no tiene fórmula. La centrípeta tiene fórmula. Te dije que la tangencial no tiene fórmula. ¿Cómo se hallaría una aceleración tangencial? Con dinámica. Claro. Es igual a masa porque esta no tiene fórmula, ¿sí o no? Así, por dinámica. Pero mira, la fuerza tangencial es 30. Sí, es la única. La única fuerza, 30. La masa, Es 3 kilogramos. 3.
Y ahí te sale la aceleración tangencial, pues La hijo. aceleración tangencial vale 10. 10. ¿Con decimales va a salir, hijo? ¿Hay respuesta con decimales? A ver, checa. ¿Hay las aceleraciones o hay la diferencia de aceleraciones? La diferencia de aceleración. ¿Está con decimales? No. Entonces algo está mal aquí. De repente los datos, no sé, pero yo lo voy a resolver. Cuando ya tenemos la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, ¿qué tenemos que hacer con estos dos? Pitágoras. ¿Te acuerdas? Te dije. Luego, ya si quiero hallar la aceleración en B, como hay dos aceleraciones, sería la raíz cuadrada. ¿De quién, hijí? De 10 al cuadrado. De la tangencial al cuadrado y la centrípeta al cuadrado. Ya, entonces la aceleración en B sería, la tangencial es 10. 10 al cuadrado, 100. La centrípeta es 16. 256. Ya acá tendríamos que operar, ya pues, ¿no? Opera, hijillo. 256 más 100 serían 356. Raíz cuadrada de 356. Te espero. Casi 19 ya. Raíz cuadrada De 356. Casi 19. 18,86. 18,86. ¿No? Esa sería la aceleración ya total. Sí. Salvo que el problema diga calcular la diferencia de aceleraciones centrípetas, pues, ¿no? Si dijera la diferencia de aceleraciones centrípetas, solo habría que restar estas dos, sería recontra fácil, saldría 20. No hay clave. Ya, entonces no es, ¿no? Seguro que algún dato anda mal. Entonces, como me pedido la diferencia de aceleraciones, tenés que restar estas dos. Sería 18, ¿no? Sería 17,14. No hay. Ya. Bueno, pero esa sería la respuesta. Hallar la diferencia de aceleraciones en A y en B. Habría que restar él y él. La diferencia de módulos, ¿no? Te saldría. 17, ¿Dice la diferencia de módulos o la diferencia de aceleraciones? determina la diferencia de módulos de las aceleraciones. De módulos, ¿no? Sí. El módulo de la primera es 36 y el módulo de la segunda es 18,86. Entonces lo que piden es la diferencia de módulos. Ajá. Estos módulos, los valores. Te saldría 17,14 metros por segundo el cuadrado. Listo. Esta va a ser la clave, hijo. No hay respuesta y ahí lo corriges. ¿Listo? Problema 10. A nivel avanzado, ¿no? Ya el último. Cuando el bloque pasa por el punto P, Es el punto más bajo, ¿no? Sí. El punto más bajo. la aceleración centrípeta es de 2 metros por segundo cuadrado. Ah, o sea, mira, la aceleración centrípeta en P Ajá. es dato. Es 2 metros, por segundo cuadrado. ya te lo dan. Calcule el módulo de la fuerza de rozamiento cinética sobre el bloque cuando pasa por P. Ah, ya. Está fácil, está más fácil que el anterior. El anterior debería haber sido el de nivel avanzado. ¿Por qué? Mira, hay un contacto, dibuja las fuerzas el toque. Pues. Esto está que se mueve así, nada. Ya, contacto en el piso, ya se sabe ya, ¿no? Para que no se hunda, una normal. Y la normal en un movimiento circular, ¿por dónde pasa? Por el centro del círculo. Sí. Esa sería la normal en P, ¿sí o no? Sí. Pero este piso es rugoso, mira, tiene coeficiente de Tiene rozamiento. una fricción que se opone al Entonces se opone al movimiento. Como el objeto pasa hacia la derecha, entonces este piso que es rugoso tendría una fricción a la izquierda. a la izquierda para que se ponga a la derecha. ¿Sí o no? Sí. Ahí se va a oponer. Esa fricción no la conocemos. Listo. Estas dos son la misma fuerza, ¿no? Son dos componentes de la reacción que está acá en el piso. Este es el contacto, pero falta algo. La fuerza de La gravedad. fuerza de gravedad. Contactos más unos. Hacia abajo. Y como la masa, entre paréntesis, yo lo leí, era 5 kilos, entonces la fuerza de gravedad sería 50. Estos son puras fuerzas. Puras fuerzas. Y ahora, ¿qué es lo que se trabaja normalmente? ¿Qué eje tienes que trabajar? Ya sabes, ya. Radial. ¿Sí? Pues mira, este es el centro, este es el radio. Este es el eje radial. ¿Sí? Sí. Eje radial. ¿Y qué trabajamos en el eje radial, ejillo? Fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. No te olvides, todo movimiento circular es dinámica ya. En el movimiento lineal puede ser dinámica, puede ser estática. Sí. En el movimiento lineal, si es MRU, estática. Sí. Si hay aceleración, dinámica. Acá que estamos hablando, hijo, de movimiento lineal.
Pero en movimiento circular de frente ya es dinámica. Sí. Siempre es dinámica. Y ahora, a ver, hijo. Fuerzas hacia el centro. Fuerzas centrípetas son fuerzas que van al centro menos fuerzas que salen. Fuerza que va al centro, normal. Fuerza que sale, 50. Entonces sería N Menos menos 50. masa, 5 kilos. Y la aceleración centrípeta tiene fórmula, velocidad al cuadrado de radio, pero venía de dato. 2. Sí. No, eso ya era dato, como para que ni lo reemplaces. Esto es 10, 10 más 50, 60. 60. Entonces la normal vale 60 60 newtons. Pero no te han pedido la normal, No. la fricción. Tiene la fricción sin ¿Qué usamos ahora? coeficiente de rozamiento. Claro, pijo. El coeficiente de rozamiento cinético, porque está que se mueve, usamos el cinético, Es fricción. es la relación de fricción sobre normal. Y un sexto, pues le escribes, ¿no? Un sexto. Dato. Coeficiente de rozamiento, fricción entre normal, y este es un sexto. Claro, la normal lo acabamos de ayer arriba, por dinámica. Y proporción nomás, ¿no? Por 10. Que debe estar acostumbrado ya, ¿no? De acá por proporción. ¿Por cuánto? Por 10. Acá también sería por 10. Fricción sería 10. 1 por 10, 10. Entonces la fricción valdría 10. Creo que espero haber notado que este problema a nivel avanzado está más fácil que el anterior, ¿no? Listo, muchachos. Se los quiere mucho. Un abrazo. Practiquen su tarea. Nos vemos el día de mañana en la clase.